Cuando se habla de lo bueno que es Death Note, siempre se habla de la segunda mitad del anime. Se dice que todo lo relacionado con L y Kira es lo mejor, y cuando L muere, el anime decae en calidad. Se habla de que la introducción de Nier y Melo es forzada e innecesaria, que no son ni la sombra de L, que si el anime hubiera terminado con la muerte de L, sería mejor. Aunque estas afirmaciones tengan sentido o no, los problemas de la segunda mitad del anime son solo los síntomas de la enfermedad, el verdadero problema que estuvo desde el principio y nunca fue arreglado. Death Note es un anime muy bueno. La historia podría atrapar a cualquiera, pero hoy no hablaré de lo bueno. Hoy hablaré de por qué Death Note no es una obra maestra y no tiene que ver con Nier y Melo. Hoy hablaré del verdadero problema de Death Note. Incluso yo he criticado el final de Death Note. Se me hace innecesario que sean los sucesores de L y no él quienes atrapen a Kira, pues cada cosa que se hace en una historia es por una razón. La victoria de Nier frente a Light nos dice que siempre habrá personas dispuestas a luchar contra Kira, quizá como una metáfora del bien contra el mal. Por más que parezca que el mal ganó, el bien siempre se levantará. Incluso si Light hubiera conseguido eliminar a Nier, nada nos dice que no surgirían más y más sucesores. Claro que no tendrían las pistas y sería prácticamente imposible derrotar a Kira, pero habría gente intentándolo. El mensaje del bien contra el mal podría estar bonito, conmovedor o lo que quieras. Sin embargo, de eso no es lo que trataba la historia. Claro que en el anime se habla de lo correcto y lo incorrecto, de la justicia, pero nunca se buscó que fuera una batalla del bien contra el mal. De hecho, cuando Nier explica el plan que hizo para ganarle a Light, en ningún momento menciona que él representa el bien y Light el mal. Lo único que hace es recalcar los errores de Light, decirle que está loquito y restregarle en su cara que ganó. Si el autor hubiera querido hablar del bien y el mal, el discurso final habría sido un buen momento para eso. Ahora te pregunto, ¿qué crees que trataba de contar el autor con Death Note? Yo me he estado preguntando esto por mucho tiempo, y aún no tengo una respuesta que me satisfaga. El concepto de alguien acabando con criminales como lo hace Kira es increíble, y a pesar de que se muestre de vez en cuando la reacción del mundo ante un asesino de tal magnitud, realmente no se le da la suficiente importancia. La mayoría del tiempo, el mundo parece común y corriente. Se podría decir que el concepto de Kira pasa a un segundo plano, pues lo realmente importante es si él le atrapará a Light o si Light lo eliminará antes. Entonces el dilema moral de que exista Kira, o la búsqueda de un mundo sin crimen, tampoco es lo que buscaba transmitir el autor. De hecho, en el tomo 13 del manga, que es una guía del manga, el creador cuenta cómo el nuevo mundo sería una dictadura horrorosa. Te recomiendo un video que tengo hablando de eso. Por más que lo pienso, no llego a ningún lado. Me da la impresión de que el creador quería hacer únicamente una historia de detectives, con misterios, artimañas y revelaciones épicas. Porque de hecho, es de lo que más se habla de su obra, fuera del concepto de Kira. El público se quedó con la pelea de L y Light. Tal vez tú tengas tu propia respuesta de lo que quería transmitir el creador de Death Note, pero para mí no la hay. Y ese es el problema. Death Note no tiene fondo. ¿Cuáles son las motivaciones de Light para convertirse en Kira? Del anime y manga solo podemos intuir que lo hace por aburrimiento, pero por aburrimiento nadie llegaría tan lejos como él. Podemos intentar diagnosticar a Light diciendo que es un psicópata narcisista, megalomaníaco con tendencias homosexuales. Podemos inventarnos cualquier cosa. No obstante, son solo eso, inventos. La historia nunca trata de explicar el comportamiento de Light. No se le da un diagnóstico y ningún personaje siquiera se lo pregunta. Luego está L. ¿Por qué trata de detener a Kira? ¿Lo hace por justicia? ¿Quiere demostrar que es el mejor detective? ¿Cuáles son sus orígenes? En este aspecto, hay personajes más complejos y completos, como pueden ser Mikami, Aizawa y Matsuda. De estos últimos, en algún momento se llegan a preguntar lo que es correcto, cómo pueden accionar. Lo que es lógico, ya que están arriesgando su vida y la de sus seres queridos. Pero los personajes ejes de la historia son Light y L, quienes deberían tener las motivaciones claras.
Después de la presentación de L retando a Kira, hay un momento épico donde ambos se declaran la guerra aclamando cada uno que son la justicia. Este pequeño momento podría verse genial, aún así está lleno de errores. Lo menos importante es que ambos le están gritando a la nada como unos loquitos. Lo que realmente importa es que se llamen a sí mismos justicia sin saber por qué lo dicen. The Light se puede pensar que lo dice porque como se ve a sí mismo como un dios, entonces él marcará lo correcto y lo incorrecto. Pero de nuevo, ¿por qué? Light siempre tuvo una buena vida, sin sufrir por dinero, salud o amor. Su padre es policía y nunca sufrió ataques de criminales o algo que lo lleve a querer ser Kira. Luego está L. ¿Por qué L sería justicia? Saliendo de él ese diálogo parecería que piensa igual que Light. ¿Solo él es capaz de decidir lo que es bueno o malo? ¿Pueden ver que ninguno de los personajes tiene una motivación realmente? Curiosamente, a lo largo de la historia, L y Kira hacen cosas malas y buenas, que no tendrían que ver con sus personalidades. Primero está Light, que directa e indirectamente está salvando vidas al ser Kira. Una acción tan horrible como es asesinar puede llevar a cosas tan buenas como es salvar vidas. En parte, ese es uno de los objetivos de Light, crear un mundo sin crimen, algo positivo. Luego está L, que quiere atrapar al mayor criminal del planeta, y para lograrlo, el detective llega a saltarse la ley cometiendo varios crímenes, que van desde los más inocentes, como la falsificación de identidades de la policía, hasta el secuestro, e incluso aliarse con delincuentes. Ambos personajes lo hacen por un bien mayor. Esto es quizá lo más cercano a algún tipo de intención narrativa del autor, decirnos que el bien y el mal no son absolutos, que ambos bandos pueden actuar bien o mal, que son similares. Lastimosamente, el autor no le da suficiente importancia a estos detalles. Podrías ver el anime y pasar por alto todo esto. Sin embargo, hay dos pequeños guiños que refuerzan mi hipótesis sobre las posibles intenciones del creador. Las pistas están en cómo atraparon a Kira y cómo querían atraparlo. Primero está el final del manga. Matsuda menciona que quizá Nier usó la Death Note para conseguir que Mikami no se dé cuenta de la libreta falsa. Recordemos que Mikami era extremadamente meticuloso. Que no se diera cuenta del reemplazo es ilógico. Además, se cuenta que Mikami murió en prisión días después del arresto de Kira. Esto lleva a Matsuda a pensar que Nier escribió el nombre de Mikami para que no se saliera del plan, y especificando que moriría luego del encuentro. Matsuda no confía completamente en Nier, y es excelente que sea él quien piense todo esto, porque desde el inicio fue el que más se cuestionaba si Kira hacía bien o no. Además, él fue quien le disparó a Light. Quizá para Matsuda cualquiera que use la Death Note es igual que Kira. Si para atrapar a Kira se necesita caer tan bajo como él, entonces ¿qué los hace diferentes? Y si lo pensamos, de la misma manera L iba a ganarle a Kira. Para antes de su muerte, él le quería poner a prueba la regla de los 13 días para así demostrar inequívocamente que Light es Kira. Y de haber podido comprobar la regla, habría ganado, habría atrapado a Kira, pero también habría usado la Death Note. Tal vez él no directamente, mas habría sido él la mente maestra. Parecido como Light ordenaba a otros a escribir nombres. En todo caso, él se habría vuelto igual a Light. Si esto es lo que buscaba transmitir el autor, debo decir que no lo logró. No solo porque se habla poco de esto, sino porque pareció enfocarse más en otras cosas. Analizándolo fríamente, Death Note tendrá mucho que ofrecer. Abre el debate moral sobre la justicia y el pensamiento lógico. Sin embargo, en el fondo no hay nada. Me duele admitirlo. Death Note es solo una historia vacía adornada, tan pero tan bien, que no nos dimos cuenta. Y sí, mucho me quejaré de que Nier es una copia de L, pero no es el verdadero problema. Y a pesar de todo, me cae bien. Si has llegado hasta aquí, suscríbete si aún no lo estás. Dale me gusta al video y compártelo. Comenta también de qué otros temas te gustaría que hable. Mientras tanto, nos vemos luego.